percepción que tiene la población a nivel nacional sobre esta honestidad o proclividad a la corrupción de parte de los principales líderes políticos. ¿Qué opina usted que Nadine Heredia y Ollanta encabecen la lista de los totalmente corruptos, por lo menos en la percepción de la población? Bueno, en principio... Si nos pueden poner los cuadros para ir viéndolo, por favor. En principio hay que resaltar que es una encuesta de percepción. Esto no mide grados de atribución de responsabilidad penal, por ejemplo, o cantidad de procesos o investigaciones, no. Esto es una encuesta de percepción, en principio. Y generalmente las encuestas de percepción son básicamente fotografías del momento político, que ni siquiera pueden... fotografiar un proceso político, ¿no? Me preocupa, en verdad me preocupa porque da cuenta de varias cosas, don Enrique. Creo, en principio, y algo que ya es común y que sabemos, da cuenta de la excesivamente poca memoria del ciudadano peruano, porque en esa misma encuesta están dos personas que estuvieron en torno a gobierno, el señor García. Pongamos el primer cuadro, por favor. Les pido... ahí está. A usted se refería a Alan García. Claro, Alan García aparece con un 42%, o sea, ocuparía el tercer lugar en la percepción de los totalmente corruptos, vamos a decir así. Así es, claro, pero sorprende que esté por debajo de Nadine Heredia y Ollanta Humala, digamos, en la medida en que, por ejemplo, en esos 5 años, y no estoy diciendo con eso que los recientes escándalos alrededor de las cuentas de dinero sean menores y no haya que investigar. Creo que hay que investigarlos con el mayor rigor y la mayor severidad. Pero, digamos... en los 5 años del señor García hubo, pues, solamente para decir algo, exoneraciones de penas a miles de narcotraficantes, ¿no? O durante el gobierno, el decenio, yo creo que en esto coincidimos muchos, durante los 90s lo que tuvimos fue una organización criminal que había capturado el Estado desde adentro, ¿no es cierto? Y la señora Fujimori poco ha hecho o nada ha hecho para deslindar de esa corrupción y de hecho veamos el siguiente cuadro, por favor. Si lo pueden poner, les agradecería. Ahí está. Mire, que ella presenta conjuntamente con Pedro Pablo Kuczynski los menores niveles, sí, ¿no es cierto? Totalmente honrada 9%, mayormente honrada 27%, mayormente corrupta 23%, totalmente corrupta 23%, no precisa 18%. Entonces, pero ¿no será que a ella no la asocian con la corrupción de su padre y quizás al contrario, en algún momento ella marcó distancia de Montesinos y de Fujimori? ¿Eso la ayuda? Le ayuda el silencio, porque la señora Fujimori es bastante hábil, es verdad, y en el último tiempo se ha mantenido con un perfil bajo, pero ojo, por un lado, ella fue investigada junto con sus hermanos por delito de enriquecimiento ilícito, complicidad del enriquecimiento ilícito del padre, que nunca se compró. Cosa que no se... ojo, la Fiscalía archivó la investigación no porque no hubiese pruebas, de hecho dijo que no había forma de explicar la desproporción de los ingresos y egresos. Lo dijo la misma fiscal, la señora Chaiz. Solo que no era posible atribuirle el delito de enriquecimiento ilícito porque Fujimori no había podido ser extraditado de Japón por el delito de enriquecimiento ilícito y por tanto, si no había autor, no podía haber cómplices. La misma disposición fiscal sostiene que eventualmente podría haber delito de receptación. Ya que no podía haber imputación por delito de enriquecimiento ilícito, podría haber delito de receptación. Bien, pero dice que había prescrito. Muy bien, pero según usted, el cuadro, la percepción es injusta en el caso de Keiko Fujimori. Yo creo, yo creo sinceramente que la señora Fujimori no ha deslindado, de hecho no ha deslindado con el gobierno del padre, con las atrocidades que se practicaron durante ese decenio, y no solamente no ha deslindado, sino que tiene su agrupación política como figuras recalcitrantes a las mismas personas que acompañaron el gobierno del padre. Entonces, bien, el siguiente cuadro, por favor, para verlo, Alejandro Toledo. ¿Cuál es su percepción con relación al caso de Alejandro Toledo? Tiene los más altos índices porque si sumamos mayormente corrupto con totalmente corrupto, es un 80%. Sí. Que lo siente pues sumamente proclive a la corrupción. Bueno, sí. Ahora, tiene esto que ver también con la cercanía, ¿no es cierto? O sea, la cercanía en el tiempo de los escándalos y la explosión. Muchas veces decimos que las encuestas son fotografías y las fotografías dependen también del retoque o de los flashes exagerados, en algunos casos de quien toma la fotografía. Entonces, yo creo que sí, por supuesto, los escándalos recientes de las cuentas de Coteva, todo lo que se ha armado alrededor de eso, que me parece que es potente y que tendría que terminar en una investigación contundente, yo creo que lo que hace es esto, sin duda, ¿no? Sin duda. Muy bien. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Ese es el cuadro que vamos a ver a continuación, por favor. Veamos el siguiente cuadro.
tenemos, no, ese es el primero, por favor, acerquémonos hacia el cuarto cuadro, que es el de Nadine Heredia. No, Pedro Pablo Kuczynski. Si nos ayudan, por favor, ¿lo tenemos ya? Bueno, por ahí lo vamos a tener. Es el más bajo en la percepción de corrupción o de cierta... Eso también me parece bastante discutible, digamos, por una razón en particular. Yo le digo, los casos más numerosos de corrupción, y esto no es una percepción, es la tasa real de incidencia de casos de corrupción. Mayormente honrado y totalmente honrado, hace un 43%. ¿Sabe qué, don Enrique? Los casos más numerosos de corrupción en el país tienen que ver con delitos de peculado y colusión. La colusión es un delito de encuentro, es un delito que tiene que ver con un funcionario público y un proveedor del Estado, ¿cierto? Con la empresa privada, básicamente. Y está clarísimo que el señor Kuczynski es un favorecedor o un gestor de intereses de algunas ¿Usted diría que es un lobista? No. El ser lobista no es necesariamente ilegal, ¿no es cierto? Lo sabemos todos. No, pero tiene que estar registrado y cumplir con la ley. Sí, pero claro. usted está hablando de lobista en el término peyorativo. No, yo estoy hablando de que el señor es obviamente, y esto es público y conocido, tiene intereses privados, ¿no es cierto? Y eso puede favorecer sin duda, en contextos como el peruano, en particular, en la región en general, ¿no? Casos de corrupción que ciertamente en muchos casos quedan en una cifra negra, es decir, no se conocen. La captura del Estado, por ejemplo, no es un tipo penal, ¿no es cierto? O sea, alguien puede poner a sus representantes en los sectores donde se deciden políticas públicas y eso no será delictivo, ¿no es cierto? Pero eso generará seguramente a la larga corrupción. Entonces, me preocupa, ¿no?, que una persona que tenga estas características no sea... Porque nuevamente esto es percepción, ¿no? Claro. Pero no sea vista como, por lo menos como la usted, posibilidad de que... ¿la percepción está demasiado limpio, Pedro Pablo? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Oye, nuevamente, ¿no es cierto? Pues estamos hablando de por percepción. Supuesto, de una encuesta y un ejercicio imaginario. Sí, y por otro lado, pues está la idea también temporal, ¿no? O sea, no hay recientes escándalos de él, ¿no es cierto? Nadie recuerda el ejercicio como ministro de Economía en el gobierno de Toledo. Digamos, y por otro lado están esos filtros o esos retoques o esos flashes exagerados de las imágenes. Veamos el cuadro de Nadine Heredia, por favor, si fueran tan amables, ahí está. Totalmente honrada, 2%. Mayormente honrada, 12%. Mayormente corrupta, 30%. Totalmente corrupta, 45%. O sea, 75% piensa que ella, pues, es corrupta. Mayormente o totalmente, pero corrupta. Claro. Ahora, ¿tiene que ver eso, esta permanente oposición a dar explicaciones, el correrse, el usar los recursos legales de los cuales ella acusaba a los otros políticos, y ahora ella los usa con sus abogados, se esconde, se corre, busca periodos que no le investiguen? ¿Tiene que ver con eso también? También, yo creo que sí. Ahora, en ese caso, García tendría el 100%, ¿no? Sería el rey de la corrupción, percibido como el rey de la corrupción, sin duda, ¿no? Porque ha sido el político más elusivo de los controles y de las investigaciones judiciales. Pero, por ejemplo, se ha asociado los habeas corpus a Alan García, pero ahora hay un habeas corpus los usa ella, ¿no es cierto? Y entonces alguien puede decir, oye, sí, pues ella que se creía, que nos decía que era limpia y que era inmaculada, pues ahora termina usando los mismos recursos. ¿Para qué? Para que no se destape la olla. Sí, yo le diría, más que el habeas corpus, que es un recurso legal, digamos, y en este caso incluso yo lo dije antes, me parece que efectivamente podía dar lugar a lo que ha pasado. Creo que la escasa disposición a la investigación que muestra la señora Heredia, que muestran en realidad el presidente de la República, muchos funcionarios de este gobierno y también de los gobiernos anteriores, es, digamos, absolutamente pernicioso para la imagen de ellos mismos, ¿no? Esto es, yo creo, que un castigo para esa letanía absurda y lógica, ¿no? Esto es una persecución política, ¿no? ¿Usted cree que no hay en ninguno de estos casos persecución política? No, o sea, pues sin duda que aquí se mueve mucho de política. O sea, tiene que ver también con estos niveles el hecho de que en este momento la oposición haya enfilado sus baterías absolutamente contra pero mire lo increíble de esto. En el caso de García, Toledo, Pedro Pablo, nosotros y de Keiko, estamos hablando de gente, en el caso de Keiko, sí, que ha tenido función pública. Expresidentes, excongresistas. Pero que representan ciertos intereses. De acuerdo. O sea, que representan ciertos intereses. Pero en el caso de Nadine Heredia, no ha sido ministra, no ha sido nada. Es verdad. No ha sido nada y sin embargo se le percibe como totalmente corrupta o
mayoritariamente corrupta en el grado más alto. Yo creo que allí me quiero remontar a lo que dije hace un rato, es decir, esas fotografías que suponen las encuestas tienen que ver también con quién toma la fotografía, pues, o quién maquilla a la persona o quién maquilla la imagen para... No estoy hablando de correlación a Ipsos. No estoy hablando de la manipulación, estoy hablando simplemente de una contundencia del... A ver, si después de una excesiva exposición de determinados casos se hace una encuesta, es obvio que la gente recordará pero no tendrá que ver también con esa exposición que ella misma busca, sin duda, que ella misma intenta mostrar, sí, para mostrarse como la que maneja el gobierno. Yo creo que se han equivocado muchísimo en el gobierno. Se han equivocado en afrontar este problema, por ejemplo, ¿no es cierto? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la señora Heredia salga a decir, aquí están los contratos. Aquí están los contratos con las empresas estas que... Y acá están los informes que yo presenté. Listo, se acabó el ruido. Probablemente no se acabe el ruido. O que diga, acá están mis tarjetas de crédito. Probablemente no se acabaría el ruido. Probablemente seguiría el apanado. Pero exacto. Y bajaría la contundencia. Porque mire usted cómo recién está regularizando los impuestos de lo que se supone debió pagar hace tiempo. O sea, si no sale el escándalo, no pagaba los impuestos. Y las tarjetas no las conocíamos si no salía el escándalo. Y ahora además sabemos que la persona que le entregaba la tarjeta tiene una relación, aparentemente una relación cercana con la persona brasileño que era el que pagaba, según se denuncia en Brasil, el que paga las coimas. O sea, mire el entuerto que esto genera. Sin duda, sin duda. Yo, como digo, repito, yo creo que lo han manejado muy mal. Creo que en ese manejo además han ido pareciéndose precisamente a las personas que criticaban, no solamente en términos de practicar la función pública como las practicaban los demás, sino además en una serie de frivolidades y asuntos que ellos habían rechazado, ¿no? Se acabó la honradez para marcar la diferencia. Yo no sé si... Con estas encuestas hoy hay esta percepción, no hay manera de seguir con ese lema. Don Julio Arbizu, muchísimas gracias por esta presencia. Muy amable por esto y bueno, pues volveremos a conversar sobre este tema. Seguro. Ojalá vuelvan a hacer esta encuesta y seguir en la evolución. Muchas gracias. Seguro, listo. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos para hablar con el señor embajador de España en el Perú. El tema, la visa Schengen.